Amén. Dice el capítulo 3 del libro primero de Samuel, que es el que corresponde estudiar esta tarde. Capítulo número 3. Lo leemos del versículo 1 en adelante, que dice: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí dijo: heme aquí, ¿por qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y Elí le dijo: hijo mío, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Amén. Amén. Dejamos ahí la lectura, hermanos. Tengan la bondad de sentarse. Todos sean bienvenidos. Leemos en ese capítulo 3 una situación que realmente es sorprendente. Una situación en la que se muestra lo terrible que es hacer caso omiso al llamado de Dios. Son muchas las personas que se dan el lujo de oír un llamado de Dios, ya sea a la oración, ya sea a congregarse. Pueden ser diversas las razones por las que Dios llame la atención de las personas, pero son muchos los que no. Hay quienes se impresionan ante una palabra de Dios y comienzan a hacer algo por algunos días, pero después se les olvida. Cuando les pasó el susto o la aflicción de que Dios los confrontó, no les pasa la aflicción, se alejan. Y eso es peligroso. Óigame, Dios es tan misericordioso que habla de una y mil maneras a las personas. Eso es misericordia de Dios. Principalmente por el hecho de que Dios no necesita de nadie. Eso es lo maravilloso. ¿Qué puede necesitar Dios de usted? ¿Qué puede necesitar Dios de usted o de mí? Es que yo le alabo. Él tiene millones de ángeles alabándole todo el tiempo. Es que yo le sirvo al Señor. Si Dios tiene servidores en el universo, son millones que le sirven. Entonces, ¿qué necesita Dios de nosotros? Nada. Y sin embargo, Él nos ama. Él nos ama y nos llama, nos habla, nos corrige.
¿Por qué lo hace Dios? Por amor, eso es todo, por amor. En el capítulo 2 se nos habla aquí de un sumo sacerdote y sus hijos. Elí era el nombre del sacerdote y sus dos hijos. Estos servían en el templo, pero eran impíos, hijos del diablo esos. La semana anterior estuvimos hablando sobre las acciones de esos personajes. El papá era Elí, del cual leemos aquí, y él los reprendió, pero los hijos ni caso le hicieron. La Biblia dice que el hombre ese ya tenía 98 años. Y podríamos decir, yéndonos por el camino más recto, que no le hicieron caso a los hijos porque como ya estaba viejo, posiblemente los hijos dijeron, ese es nuestro papá. ¿Qué sabe? Ya está viejo, como ya se divirtió él. Así es como piensan muchos jóvenes impíos. Mi papá no quiere que haga esto, haga aquello, porque como él ya está viejo. Pero yo estoy joven, yo necesito. Nadie necesita el pecado. ¿Oyó lo que dije? El pecado nadie lo necesita. Mentira del diablo. No nacimos, no fuimos hechos para pecar. Fuimos hechos para Dios, para la gloria de Dios. Nuestro gozo, como comprobamos los cristianos, el gozo nuestro es el gozo del Señor. Nuestra alegría, nuestra mayor satisfacción está en Cristo Jesús, en la santidad, en servirle a Dios, en alabar a Dios, en adorar a Dios. Allí está nuestra verdadera alegría, ¿sí o no? ¿O usted todavía necesita las cosas del mundo? ¿Usted todavía necesita de las cosas que el mundo le ofrece para divertirse? No, Señor. Los hijos de Dios no necesitamos de la basura del mundo. Bueno, la cosa es que eso es yéndose por el camino más derecho, que los hijos no le hicieron caso porque de todas maneras ya estaba viejo. Lo segundo que podríamos decir, ahí solo estoy recapitulando, que no le hicieron caso. No le hicieron caso porque él ya no tenía autoridad sobre ellos, porque el tiempo de corregir ya había pasado. Padres de familia, hay un tiempo para corregir a los hijos. Después, por mucho que usted se rebusque, preso lo puede meter usted a ese hijo y no se va a componer. Solo Dios puede enderezar ya árboles torcidos. Entonces, la cosa es que no le hicieron caso. Vino Dios, le mandó un profeta. Capítulo 2, versículo 27, hasta el final del capítulo 2, está la amonestación del profeta a Elí. ¿Por qué? Porque no corrigió a los hijos. Y usted dirá, no, pero es injusto porque si ya no podía el pobre viejito, usted mismo lo está diciendo. No, es que no lo hizo cuando tenía que haberlo hecho tampoco. Y entonces Dios le recrimina a través del profeta de que él honró más a sus hijos que a Dios. Y entonces Dios le dice, por lo tanto te voy a quitar del sacerdocio y esta es la señal que lo voy a hacer, que a tus dos hijos los voy a matar. El autor de la vida dijo eso. En un solo día los voy a cortar de en medio de tu pueblo. Extrañamente usted termina de leer las palabras del profeta y no ve qué dijo Elí. Y el capítulo 3 comienza de la manera que acabamos de leer. En otras palabras, Elí ya no tenía fuerza de nada, ni para decirle al Señor, ni para doblar sus rodillas y decirle, Señor, ten misericordia, perdóname, he pecado, te he fallado, lo sé, perdóname. Yo siempre le voy a decir las palabras de la Biblia. Que Dios al corazón contrito y humillado no desprecia nunca. Y nunca es nunca. El problema es que las personas que se acostumbran al pecado, el corazón, la conciencia se les endurece.
Y entonces llega un momento que Dios mismo, como en este caso, les puede hablar y ya ellos no se ven movidos al arrepentimiento. Cuidado con eso. Busque a Jehová mientras puede ser hallado. Llámele en tanto que está cercano, dice la Biblia. Deje el impío su camino y el hombre malo sus malos pensamientos, sus pecados, y vuélvase a Jehová, dice, el cual tendrá de él misericordia. Pero eso es cuando uno busca, cuando todavía hay. El pobre viejo ese Elí, ni hablándole Dios a través del profeta, no se humilló. Y comienza el capítulo 3 que ahora leemos. Era necesario darle ese trasfondo para que entiendan lo que ahí pasa. Comienza diciendo que el joven Samuel, a estas alturas llamémosle el adolescente Samuel, ya no es el niño pequeñito que llevaron al templo. Su madre lo llevó ahí para que allí se quedara de por vida sirviéndole al Señor. Pero ya no es ese niño, ya creció, ya es un adolescente. Este joven, dice, ministraba a Jehová. Eso quiere decir, servía en el templo. ¿De qué puede hacer un jovencito en el templo? Siempre hay algo en lo cual cualquiera puede servirle al Señor. Y entonces, aquí hay 3 frases, del 1 al 3. Hay 3 frases que son bastante enigmáticas. Vea cuáles son. La primera está en el versículo 1. Dice: la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Frase número 1. Habían pasado prácticamente 3 siglos que Dios no había hablado. Todo el tiempo de los jueces, prácticamente Dios guardó silencio, prácticamente digo, salvo honrosas excepciones como eso que acabo de mencionar del capítulo 2. Un profeta viene y le habla de parte de Jehová a Elí. Pero eso que antes era común, aquí lo dice, escaseaba. No había visión con frecuencia. Quédense con eso. Vamos a lo segundo. Aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, y aquí viene la frase, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver. ¿Qué tiene eso de enigmático? Es que no está hablando solo del hecho de los ojos físicos. Esos eran los que ya casi prácticamente no miraban. Pero aquí está hablando de su condición espiritual. Ese ya no miraba nada. Oiga, hablar del sacerdote de esos días, o sumo sacerdote, era hablar de la máxima autoridad, no de un templo simplemente, sino de Israel en las cuestiones espirituales. Y decir de que el viejo ya estaba cegatón. No tanto, lo repito, físicamente. Alguien puede estar ciego permítame la redundancia, parece, pero es así. Alguien puede estar ciego, que ya sus ojos no miren, pero mirar más que los que miran. Más importante que tus ojos físicos son los ojos espirituales, mucho más. Porque esos ojos físicos, claro que nos sirven, pero sirven mucho más los espirituales. En la Biblia usted va a encontrar un montón de ejemplos de hombres que no miraban, pero miraban más que los demás. Como aquel profeta que le mandaron a una mujer disfrazada. El profeta ya estaba viejo y estaba ciego. Y le mandan una mujer encima de eso disfrazada. La mujer de Jeroboam, así se le conoce en la Biblia, que llegó a consultar por un hijo que estaba grave
Y el profeta nomás oyó que venía acercándose a la puerta de su casa. El profeta le dijo, era ciego, ni había entrado la mujer. Cuando el profeta le dijo, ¿por qué te finges otra mujer de Jeroboam? Y la mujer se le cayeron las pestañas postizas. ¿Cómo es eso si este está ciego? Sí, estaba ciego de los ojos físicos, pero los espirituales los tenía bien abiertos. Cuando dicen gloria a Dios, hermano. Los cristianos tenemos 4 ojos. Aleluya. Los físicos y los espirituales. Bueno, el asunto es que este Elí dice que ya no podía ver. Y la tercera frase, versículo 3, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Fíjense que el templo estaba dividido en el atrio, el patio, llamémosle así. Luego ahí en el atrio estaba el altar del sacrificio. Luego había unos cuartos. Después, más adelante estaban unos cuartos. Y todo el lugar estaba circundado por por una cerca. El asunto es que en esos 2 cuartos era uno detrás del otro. En el primer cuarto, al entrar, estaba el lugar santo, que era el lugar donde estaba unos panes, una mesa con unos panes encima, y estaba también un candelero o candelabro. Y entonces ese candelabro era el que alumbraba el lugar. El lugar era totalmente cerrado. Y entonces ese candelabro todo el tiempo tenía que estar encendido. Todo el tiempo. Los sacerdotes tenían que estar pendientes de estarle echando aceite para que no se apagara la luz. Y después en el otro cuarto era conocido como el lugar santísimo, que es donde estaba el arca de Jehová. Vaya, ahora vuelva a leer el versículo. Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. No es que él estaba durmiendo en el Santísimo. No, se refiere, primero dice el templo de Jehová. En el templo de Jehová ahí dormía. ¿Y dónde dormía entonces Samuel, el jovencito? Junto con los demás sacerdotes. O sea, había unos cuartos aparte, unos aposentos les llama la Biblia, aparte, en donde allí dormían los sacerdotes, porque los sacerdotes estaban todo el tiempo ahí en el templo, digo por turnos, pero al fin y al cabo cuando les tocaba turno ahí estaban todo el tiempo en el templo. Entonces Samuelito, el jovencito, está durmiendo ahí entre los sacerdotes. Pero aquí está la tercera frase enigmática, versículo número 3. Antes que la lámpara de Dios fuese apagada. Oiga, ahí en el templo solo había una lámpara, un candelabro, y ese nunca debía de apagarse. Ya lo dije, los sacerdotes tenían que estarle echando aceite, porque ese candelabro tenía su significado. Significaba que ese candelabro era la luz de ese lugar. Y si me voy a adelantar mucho, le voy a decir, ese candelabro era tipo de Cristo. Por eso es que Jesucristo dijo, yo soy la luz, no de un templo, sino la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. Entonces, ¿a qué candelabro se refiere? Si ese candelabro nunca se apagaba. No, lo que está diciendo es, antes de que Israel se hundiera en la ruina total, en las tinieblas del mal, a causa de lo que estaba pasando en el templo. ¿Y qué era lo que estaba pasando en el templo? Lo que ya les mencioné de los hijos de Elí, que eran ladrones, se robaban las ofrendas, se burlaban de los sacrificios, y encima de eso se acostaban con las mujeres que iban que colaboraban allí en los alrededores del templo.
siendo sacerdotes. Eso es la ruina. Entonces, antes, esa frase lo que significa es antes de que Israel se hundiera en las tinieblas totales, Jehová llamó a Samuel. En otras palabras, no hay quien me preste atención, no hay quien me oiga. Entre los sacerdotes, hasta los demás se estaban corrompiendo ya. Porque como ya he dicho, ¿por qué será que lo bueno no se nos pega? ¿Por qué será que podemos oír de que centenares de hermanos están orando y todavía estamos pensando si vamos a despertar o no vamos a despertar mañana? ¿Por qué será? Sin embargo, si sabemos de que alguna hermana anda hasta con las uñas de los pies, como que es bruja, ya las demás quieren andar lo mismo. Si alguien anda con falda corta, ya las demás quieren andar lo mismo, porque de todas maneras, ¿por qué no le dicen nada a ella? Pues yo también. ¿Por qué será? Así pasaba en el templo. Eran los hijos de Elí, los impíos, pero ya los demás estaban menospreciando también los sacrificios de Jehová. Y entonces, antes que la cosa se terminara, Dios habla a un jovencito, a uno que no tenía la edad para ser sacerdote, ni tan siquiera era de la tribu de Leví. Pero Dios se va directo donde el jovencito y le llama: Samuel. Y él respondió: heme aquí. Él oyó una voz, despertó, oyó la voz y dijo: heme aquí. Y como no había nadie despierto ahí cerca, se fue a buscar al sacerdote Elí. Y corriendo a Elí le dijo: heme aquí. ¿Para qué me llamaste? Y el anciano le dice: yo no te he llamado, vete, acuéstate. Y él siguió durmiendo. Y entonces Samuel se fue para el aposento de él y se acostó. Quizá empezando a dormir iba, cuando otra vez Dios le habla. Y otra vez sale corriendo. Hoy sí, oye, claro, tiene que ser Elí. Y va donde Elí y le dice lo mismo: heme aquí. ¿Para qué me llamas? Yo no te he llamado. Vuélvete, vete a dormir. Bueno, aquel obediente va y se acuesta. Tercera vez le habla Jehová a Samuel y sale corriendo otra vez. Mire qué sencillez, qué humildad, qué sujeción de este jovencito. Fácil es ver allí, qué tremendo este joven. Si con una vez, ya la segunda vez pudo haber dicho: ya aburre ese viejito, que duerma. Ya no digamos 2 veces. Y la tercera vez, pero las 3 veces acudió: heme aquí, ¿en qué te puedo servir? Esa es la gente que Dios va a usar. Gente dispuesta, gente humilde, gente obediente. No, eso es que, imagine toda la parvada de sacerdotes ahí, y Dios a todos los hace a un lado. ¿Por qué? Porque en lugar de corregir, lo que han hecho es unirse al mal. No le habla ya al viejo porque ya le habló y no hizo caso, no hizo nada. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios siempre tendrá recursos que nunca se le olvide. Yo le puedo decir: bendito sea Dios, que prácticamente desde que comencé en la fe entendí esto, que no tengo nada, absolutamente nada de que jactarme. Que haga lo que haga, si es algo bueno, Dios lo está haciendo a través de mi vida, no soy yo. Entonces no tengo por qué llenarme de orgullo. Segundo, aprendí que Dios siempre tiene repuestos. A cualquiera que se le suben los humos,
A cualquiera que empieza a andar de orgulloso, dice la Biblia que Dios al altivo lo mira de lejos. Dios aborrece a los orgullosos. ¿Oyó lo que dije? En cambio a los humildes Dios los ama. Aquí está el ejemplo. El jovencito Samuel corriendo, obedeciendo, atendiendo el llamado, pero equivocado. Mire qué lindo, aquí hay otra enseñanza. A la tercera vez, más bien después de mencionar la segunda vez, se hace esta aclaración. Versículo 7, léalo conmigo. Como dice, y Samuel no había conocido aún a Jehová. Deténgase ahí. ¿Qué? Y no desde niño lo llevaron al templo. Pues. Qué tremenda enseñanza es. La madre lo consagró a Jehová. La madre lo entregó en el templo. Y ahí estuvo desde niño. Póngala que ahora tenía como 14 años posiblemente. Y no conocía a Dios. ¿A quién se parece este? Muchas personas hay que tienen años de estar en la iglesia y no conocen a Dios. Fíjate que yo me he encontrado con personas que me dicen, hermano, yo creo que yo necesito reconciliarme. ¿Así? ¿Qué le pasa? Y cuando me empiezan a contar las barbaridades que han andado haciendo, y que cuando estaban jovencitos, 12 años, 14 años, eran cristianos, 16 años, eran cristianos, dice. Y después se fueron al mundial y anduvieron en toda situación. Hay algunos que el Señor lo que ha puesto en mi corazón es decirle, mire, usted no necesita reconciliarse. ¿Cómo no? Si yo he andado haciendo cosas mal. No, pero usted necesita aceptar a Cristo. Usted nunca lo conoció. Usted nunca lo conoció. ¿Y por qué lo digo? Por la forma como me están diciendo las cosas. Fíjese que yo he tenido 5 maridos. Yo era cristiana, diaconisa. Tengo 6 hijos, de uno no sé ni de quién es. Así que quisiera ver si me reconcilio. Serio, si usted no conoce a Dios, ¿cómo puede alguien decir soy cristiano y andarse devanando de esa manera? Samuel, un joven humilde, sencillo y todo lo que usted quiera, pero todavía no conocía a Dios. Y sabe, eso me lleva a otro pensamiento. Los que supuestamente conocían a Dios, mire las salvajadas que estaban cometiendo. Y el que no conocía a Dios hacía obras de justicia. ¿De qué nos habla eso? ¿Cuánta gente hay que sin ser cristiana hace mejores obras que algunos que dicen ser cristianos? Y por eso la gente, los demás se confunden, porque dicen, este no es cristiano, este nunca va a la iglesia. Pero miren, una persona recta. Ese hombre, esa mujer, mire qué mujer más honesta. Un solo marido, fiel, trabajadora, luchadora. O mire ese hombre, honesto. Y ese hombre responde por su palabra. Y mire ese, y dice que es de la Elín. Para que más duela. Y viera, pícaro el tipo, mentiroso y medio. No, hombre, para ser así, mire, mejor me quedo como este. Esa es la confusión. Y esa es la maldición, diría yo, para muchos. Mire, hermano, la Biblia lo dice. Hay quienes acontecen, como que les acontece obras como que fueran impíos. Y son creyentes. Y a otros les acontecen obras como que fueran creyentes siendo inconversos. Y el mundo está al revés. Cada quien debería de ser lo que es. Bueno, el asunto es que Samuel no
no había conocido a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Esa es otra cosa. Porque fíjese que hay mucha gente que sí tiene culpa de ignorar de las cosas de Dios, pero a veces la mayor culpa la llevan sus líderes religiosos. No sé si entendió lo que dije, que nunca les enseñaron nada, siempre lo estuvieron como entreteniendo. No conocían, no conocen la palabra de Dios. Es una vergüenza que alguien tenga 2 años, por decir mucho, de estar en una iglesia y todavía no conozca la doctrina. Es una vergüenza. Todavía no sepa lo que es un quebrantarse en la presencia del Señor, que no sepa lo que es doblar su rodilla voluntariamente sin que le estén diciendo. Ya no digamos cuando nos ponemos de acuerdo, como lo hice hace un rato. No saben lo que es tomarse tiempo para orar a solas. Cristo dijo: tú cuando ores, enciérrate en tu aposento, dice. Enciérrate y habla con Dios en lo secreto. Hay quienes le gusta exhibir su vida piadosa, entre comillas, en los lugares públicos, como los fariseos, dijo Cristo. No sean como los fariseos que aman el orar en público. ¿Es malo orar en público? No. Cristo dijo: ¿por qué? Para ser vistos por los hombres. De cierto les digo, dijo Cristo, esos ya tienen su recompensa. Es lo que buscan, ser vistos, y que la gente diga: wow, cómo ora, está tremendo. Ya, esa es su recompensa, dijo el Señor. Ya tienen lo que buscan. Pero tú cuando ores, enciérrate en tu aposento, habla con Dios en lo secreto, y Dios que ve en lo secreto, dice, te recompensará en público. Diga gloria a Dios, hermano. Yo creo esa palabra. ¿Cuántos la creen, hermano? Es promesa de Dios. Y entonces viene Dios y le vuelve a hablar. Y ahora Samuel va, el que no conocía a Jehová, el que no, a quien no le había sido revelada la palabra de Dios, va otra vez donde Elí. Y entonces Elí entendió que Jehová lo estaba llamando al joven. Si usted hubiera estado en el puesto de Elí, no se lo deseo. Si usted hubiera estado en el puesto de Elí y en la misma condición de Elí, sentenciado por Dios, y de repente se da cuenta que Dios ya se buscó a otro, y ese otro viene donde usted a decirle: me llamabas, y usted entiende, Dios está hablándole a este. Pero si es un cipote, no tiene ni la edad para dirigir a la nación. ¿Y usted qué hubiera hecho, hermano? Le dejo la inquietud. ¿Qué hubiera hecho usted? Le dejo la inquietud. Voy a lo que él hizo. Simplemente le digo: ay, este es Jehová. Oye, le dijo, la próxima vez que oigas esa voz, dile: habla Jehová, que tu siervo oye. Oiga, consejo certero. Este hombre sabía cómo contestarle a Dios, pero él ya no lo hacía. ¿Qué era lo que él tenía que hacer? ¿Qué? 3 veces te han hablado. Sí, yo por eso he venido aquí. Mira, hijo, hazme un favor, venite, oremos juntos. ¿No cree? Mira, hijo, Dios mío, llegó la hora. ¿No cree usted que lo mejor hubiera sido: oremos juntos, hijo, vení, pongámonos de rodillas y que Dios tenga misericordia? O más aún, hijo, ora por mí. El sumo sacerdote le estaría pidiendo a un jovencito que ni conoce a Jehová, pero con quien Dios está hablando.
¿Qué vale más? ¿Una posición, pero vacío del alma? ¿O un jovencito que ni la palabra le ha sido revelada, pero que Dios le está hablando? En la fe no importa la edad. En la fe no importan los años. Yo ya tengo tantos años de estar en la fe. ¿Qué me va a enseñar ese bicho? ¿Qué me va a enseñar? Así hablan muchos. Mire, hoy ya casi no se ven de esos. Ya se murieron. Pero fíjese que antes era común oír de gente que cuando miraban a un hermanito ahí bien entusiasmado. Usted va comenzando en la fe, ¿verdad? Sí, hermano, sí, gloria a Dios. ¿Cuánto tiempo tiene? Un año, hermano. Así era yo como usted. Pero ya le va a pasar. ¿Y de qué estaban hablando? ¿De qué están hablando? Del fuego que tiene ese jovencito o esa jovencita. Y no faltaban las señoras. No faltaban los señorones que le salían al encuentro. Cálmese, no es para tanto. Yo así fui al principio, pero hoy ya maduré. Yo siempre lo digo, esos no maduraron, se pudrieron. ¿Por qué? Porque como ya tienen un montón de años, piensan que ya no necesitan ni cantar. ¿Y para qué cantar? Cuando yo vine a esta iglesia, una costumbre que tenían muchos, no eran 2 ni 3, eran muchos, que al no más venir jalaban sillas, se iban para allá atrás. Así como lo oye. Hoy usted ve hermanitos hacia atrás, las hermanas porque están sirviendo, diáconos porque están allí controlando el buen orden. En fin, usted ve hermanitos, nada que ver con aquellos. No, si aquellos eran de los pata cruzada. Y todos leyendo la Biblia, ellos no la leían porque ya se la sabían de memoria. Todos alabando al Señor, ellos calmados. Cuando estaban muy emocionados solo le hacían así: alabaré, alabaré, alabaré. Bien fúnebres. Es que eran los maduros, según ellos. Poco a poco los fuimos poniendo en su lugar. Algunos se compusieron, otros se fueron. ¿Y qué vamos a hacer? Una manzana podrida engusana todo el barril. Este hombre entendió, Dios está hablando, pero ni así, ni así. ¿En qué etapa está usted? ¿En la etapa del desarrollo, el crecimiento en la fe? ¿O en la etapa en la que ya lo hicieron dudar? O peor aún, en la etapa de andar en pecado. Y si todos lo han de hacer, lo que pasa es que no se dan cuenta. ¿En qué etapa está usted? Aquel ya había tocado fondo. Sí, entonces lo que tiene que hacer, dile: habla Jehová, que tu siervo oye. Eso es todo. Yo me imagino a Samuelito pensando: y él no me va a acompañar. Y Samuel, si usted me permite, Samuel vio cómo el hombre se volvió a cobijar y se volteó y siguió roncando. Yo me imagino a Samuel un poco aturdido y pensando: qué raras están las cosas aquí. Qué feo, hombre. Aquí, si yo soy el cipote, todos los que deberían de ser ejemplo para mí están echadotes. ¿Y será cierto que es Dios? Y se fue otra vez a su cuarto. Me imagino que ni se durmió, sino que se quedó sentado en la cama y pensando. Y de repente, otra vez: Samuel, Samuel. Y él dice: habla Jehová, heme aquí, habla que tu siervo oye. Aleluya, aleluya, aleluya. ¿Sabe por qué me gozo?
no conocía la palabra de Jehová. No le había sido revelada, no conocía a Jehová, ni había distinguido la voz de Dios. Pero Dios le habló y él obedeció. ¿A quién le obedeció? Al viejo, al que anda mal, al que anda caído. El viejo le dijo: dile estas palabras. Todavía siguió obedeciendo. Es que yo le voy a decir algo. La palabra de Dios es palabra de Dios. Y si es palabra de Dios, pero si de veras es palabra de Dios, usted no se fije quién la dice. Si puede ser un compañero de trabajo, un inconverso, puede ser que le dé palabra de Dios. No, hermano, sí, yo se lo digo porque a mí me pasó. Yo trabajaba en una empresa, una penúltima empresa que yo trabajé, y un día yo andaba muy decaído, triste pues. No, yo nunca pensé, ya no voy a ir a la iglesia. No, digo decaído, triste, porque tenía un grave problema. Llegué a mi trabajo y estaba ahí haciendo mis labores, pero un inconverso, un hombre viejo, por cierto, me estuvo observando, según después me lo dijo. Llegó un momento que me dijo: óigame, hermano, me dijo. Pero me dijo así no porque él fuera hermano, sino que así me decían: hermano, óigame, hermano, ¿qué le pasa? Y yo le dije: nada, le dije. No, me dijo, usted tiene un buen problema. Ya no le contesté, no hay que mentir. Pero yo, ¿qué le voy a andar diciendo a un inconverso? Ay, qué fíjate, me está llevando el diablo. No, por supuesto no le contesté. Y me dijo: mire, hermano, yo le voy a decir una cosa. Dios está con usted. Pero cuando él me dijo eso, yo sabía que era Dios el que me estaba hablando. Dios está con usted, hermano. Y Dios de esta y de todas lo va a sacar adelante. Y yo me le quedé viendo y dije: este es inconverso, pero la palabra que me está hablando es palabra de Dios. Ahora, eso no quiere decir que todos los días los inconversos te van a hablar palabra de Dios. Pero lo que te digo es que uno debe estar consciente y que Dios puede hablarte a través de cualquiera. Ya no digamos en la iglesia. Ah, no, pero el hermano ese no, si usted presta y no paga. Esa hermana que va a ser usada por Dios. Mire, puede ser que usted tenga malas ideas de alguien, pero Dios puede usar a cualquiera para dar una palabra a sus hijos. Eso pasó con Samuel, el viejo caído, soñoliento, cegatón, rebelde, que ni cuando Dios le habló se despertó. Pero él le dio una palabra que era de Dios, y él va y la obedece. ¿Por qué? Porque es palabra de Dios. Va y la obedece. ¿Y sabe qué? Funciona. Aleluya. Ya no hay tiempo. El otro domingo vamos a continuar con el mensaje que Dios le trajo a Samuel. El mensaje que podríamos llamarle el mensaje de la unción a Samuel y del rechazo ya definitivo de Elí y de su familia. Ya el rechazo definitivo. Ese fue el mensaje, pero ya no hay tiempo. Pero solo quiero finalizar con esto. Dios quiera que todos y cada uno de nosotros seamos sensibles a la voz de Dios. Todos y cada uno de nosotros sepamos vivir para Cristo. Todos y cada uno de nosotros nos preocupemos por acercarnos más a nuestro Dios. Nos preocupemos por conocer más de Cristo, más de su palabra, más de su presencia. Y como Samuel, nos dispongamos y podemos decirle al Señor: heme aquí, Señor, para lo que tú quieras, aquí estoy. Amén, hermanos.
Dicho de otra manera, en lugar de andar pensando cuánto me puedo alejar de Dios, qué tan malo es que haga tal cosa, a lo mejor no sea tan malo. En lugar de estar pensando así, mejor pensar qué más puedo hacer por mi Cristo, cómo me puedo acercar más a mi Cristo, cómo puedo recibir los dones del Espíritu, cómo ser lleno del Espíritu Santo. Que esas sean nuestras motivaciones. Amén, hermanos. Amén. Vamos a orar. Póngase de pie, por favor. Aleluya. Si entre ustedes hay alguna persona que necesita la salvación que solo Cristo puede dar, yo quiero invitarle que en este momento usted venga aquí al frente. Vamos a orar por usted. Si hay una persona que nunca le ha entregado su vida a Cristo, pero hoy dice: yo necesito entregarle mi vida al Señor, yo no quiero seguir en esta vida lejos de Dios, venga aquí al frente, vamos a orar por usted. Si hay una persona que necesita reconciliarse con Dios, que dice: yo en un tiempo fui cristiano, y sí, fui cristiano, pero me aparté, me alejé, pero ahora he entendido de que yo me he estado escudando en los errores de otros. Yo he tenido como excusa, dirá, que alguien me hizo tropezar, y por eso ya no quise seguir nada, no quise saber nada de Dios. Misión Cristiana Elim de San Miguel para todo el mundo. www.elinsanmiguel.org. Encontrarás la reflexión semanal. Radio Restauración en vivo. Predicaciones en video. Padre, en el nombre bendito de Jesucristo. Imágenes de nuestros cultos. Nuestras redes sociales y mucho más. www.elinsanmiguel.org.